Soy Patricia Becerra, investigadora principal y jefa de la sección de estructura y función de proteínas en el Laboratorio de Biología Celular y Molecular del Instituto Nacional del Ojo de los Institutos Nacionales de Salud, NIH, en Estados Unidos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Agradezco la invitación que me hicieron el doctor Salika y la doctora Germán para presentar un estudio de nuestro laboratorio. Hoy hablaremos de un trabajo reciente sobre el descubrimiento del papel del PDFDR, del inglés receptor del factor derivado del epitelio pigmentario de la retina, en fagocitosis por el epitelio pigmentario. Durante la fagocitosis, las células del epitelio pigmentario ingieren abundantes fosfolípidos y proteínas en forma de segmentos externos de los fotorreceptores, llamados FOS, que luego son hidrolizados. Este es un proceso fundamental para la función de la visión. La falta de fagocitosis resulta en la degeneración de la retina y eventualmente en ceguera. El PDFDR es una proteína con actividad enzimática de una fosfolipasa A2 en el epitelio pigmentario. Está codificada por el gen llamado PNPL2. No se conoce aún el papel que juega esta proteína en la fagocitosis del epitelio pigmentario. Ya que la fagocitosis involucra hidrólisis de fosfolípidos, que este receptor PDFDR está en el epitelio pigmentario y que tiene actividad fosfolipásica, el objetivo de este estudio fue investigar la contribución del PDFDR en el proceso de fagocitosis por el epitelio pigmentario. Lo que les voy a contar en los minutos que tenemos es un estudio de fagocitosis con ratones y otro con células en las cuales se silenció el gen PNPL2 del receptor PDFDR. La fagocitosis la evaluamos siguiendo a la rodopsina, que es la proteína principal de los segmentos externos de los fotorreceptores, a los ácidos grasos y cuerpos cetónicos, ya que la cetogénesis acompaña a la fagocitosis y a la acumulación de lípidos en estas células. Construimos un ratón al que le quitamos el primer exón del gen TNPL2 usando el sistema de recombinación CRELOX. El esquema de la izquierda muestra la organización de los exones en el gen y la estrategia de la construcción para delecionar el exón 1. El gen de la recombinasa CRE para realizar la recombinación estaba puesto bajo el control del gen BEST1, que es el específico para el epitelio pigmentario, para que la deleción ocurriera solo en estas células. El ratón se llamó CKO, o knockout del PNPL2 condicionado al epitelio pigmentario. La deleción se verificó con un PCR de muestras del epitelio pigmentario de los ratones control y CKO, aquí a la derecha. Los fragmentos amplificados del CKO fueron de más o menos 253 pares de bases, es decir, la recombinación del CRELOX ocurrió exitosamente y hubo deleción del exón 1 del gen PNPL2 en el epitelio pigmentario del ratón CKO. RT-PCR demostró variabilidad en los niveles de transcripción, es decir, el mensajero ARN en el epitelio pigmentario de los ratones, aquí a la izquierda, siendo más baja la media del CKO que la del control. El porcentaje de células del epitelio pigmentario que expresaban la recombinasa CRE se determinó en flat mounts del globo ocular por inmunofluorescencia. Se usó faloidina para detectar la actina del citoesqueleto. No hubo CRE en los ratones controles, pero sí en los CKO con un mosaicismo localizado en parches. El porcentaje de células con CRE en regiones de interés ROI varió entre animales, como se puede ver aquí a la derecha, 5 animales. Desafortunadamente, la proteína PDFDR no se pudo analizar por falta de anticuerpo específico y sensible. Sin embargo, estos resultados demostraron que se generó con éxito ratones sin PNPL2 en células del epitelio pigmentario. Examinamos la ultraestructura del epitelio pigmentario por microscopía electrónica. En imágenes de varios animales CKO de entre 3 y 13 meses de edad, se observó que había gotas lipídicas o lipid droplets, aquí LD, comparando con controles. La presencia de las gotas lipídicas iba acompañada de falta de disminución de arrugas basales o basal lymphoids, citoplasma granular, mitocondrias anormales, desorganización en la localización de organelas como mitocondrias y melanosomas. No había procesos citoplasmáticos apicales normales y había una aparente degeneración de segmentos externos, implicando un fallo en la fagocitosis. Estas observaciones implicaron
que una baja en la regulación del PDPL-A2 causó una acumulación de lípidos en el epitelio pigmentario. Ya que las células del epitelio pigmentario no expresan el gen de la rodopsina, los niveles de la proteína de la rodopsina son directamente proporcionales a la actividad fagocítica de estas células. Para investigar el efecto de la deficiencia de PNPLA2 en la actividad fagocítica, comparamos las partículas marcadas con rodopsina en el epitelio pigmentario de los ratones después de encender la luz por la mañana. La tinción con faloidina mostró que la morfología de las células del epitelio pigmentario de los ratones controles era normal, aquí arriba. Pero la de los ratones CKO tenía una morfología celular distorsionada, aquí abajo. La rodopsina se detectó en todas las regiones de interés R o I y las partículas, o los fagosomas, fueron más intensas y de mayor tamaño en la mayoría de las muestras del epitelio de los ratones CKO que en los controles. Aquí hay un par de imágenes representativas. Estas observaciones implican que la deficiencia del PNPLA2 en el epitelio pigmentario disminuyó la eficiencia de la degradación de rodopsina in vivo. Ya que la fagocitosis del epitelio pigmentario está ligada a la cetogénesis, medimos también los niveles del cuerpo cetónico beta-hidroxibutirato, aquí a la derecha, que se liberaron de explantes del epitelio pigmentario de los ratones CKO ex vivo, y los comparamos con los de los controles. Los experimentos se hicieron a 5 y 8 horas después de encender la luz, que son las horas a las que los niveles de este cuerpo cetónico liberados por fagocitosis endógena no varían con el tiempo. Añadimos segmentos externos de fotorreceptores de retina, de Wei, y se vio que los niveles de beta-hidroxibutirato aumentaron en todos los explantes. El aumento de beta-hidroxibutirato causado por los segmentos externos exógenos fue siempre menor en los del CKO que en los controles, es decir, hubo deficiencia en la producción del cuerpo cetónico beta-hidroxibutirato en explantes de epitelio pigmentario de los ratones CKO durante fagocitosis ex vivo. Estas observaciones demostraron que la fagocitosis en el epitelio pigmentario de los ratones CKO es deficiente. Luego se diseñó un ensayo con células humanas de epitelio pigmentario, la línea celular ARPE19, a las que añadimos segmentos externos de Wei. Le llamaremos POS hasta el final de la charla. Las monocapas de células confluentes se expusieron a los segmentos POS por media hora, 1 hora, 2 horas y 2 horas y media, lo que constituyó el pulso aquí arriba en este diseño. Y luego los segmentos externos ingeridos se siguieron hasta 16 horas durante la caza para un ensayo de pulso y caza. Los niveles de rodopsina, la proteína principal de los POS, se detectaron en los listados celulares por Western blot, aquí a la izquierda. La rodopsina se detectó a los 30 minutos y los niveles aumentaron a la hora y a las 2 horas y media. Pero a las 16 horas hubo disminución, implicando digestión. De la cuantificación de varias muestras, se estima que los niveles de rodopsina fueron como 20% a las 16 horas de los detectados a las 2 horas y media durante la suplementación de los segmentos externos. Los ácidos grasos libres y el hidroxibutirato, beta-hidroxibutirato en el medio, durante el pulso, aumentaron con la adición de los segmentos externos POS, como se puede ver aquí, en comparación con los que no tenían segmentos externos POS. Todo esto demuestra que las células ARP19 son fagocitos activos que ingirieron y digirieron la proteína y los lípidos de los segmentos externos de Wei. Investigamos también el rol de la actividad fosfolipásica del receptor PDFDR en fagocitosis del epitelio pigmentario. Reportamos anteriormente que el inhibidor de la fosfolipasa 2, el bromoenol-lactona, que llamaremos ver hasta el final de la presentación, inhibe la actividad enzimática del receptor PDFDR. Determinamos los efectos del inhibidor en la actividad fagocítica de las células ARP19, preincubándolas con BEL a concentraciones que sabemos no afectan la viabilidad celular. En los experimentos, usamos el esquema de pulso y caza descritos en la figura anterior. Interesantemente, la adición del inhibidor bloqueó más de 90% la degradación de la rodopsina durante el periodo de caza de segmentos externos. BEL no afectó la ingestión
de los POS. Además, BEL bloqueó significativamente la liberación de los cuerpos cetónicos, beta-hidroxibutirato, secretado por las células, comparado con el vehículo que era de DMCO. Estas observaciones indican que la fagocitosis de las células ARP19 requirió la actividad fosfolipásica A2. También silenciamos el gen PNPLA2 en las células ARP19 para investigar su posible requerimiento en fagocitosis. Primero determinamos la eficiencia del silenciamiento de 6 distintos pares de oligos de siARNs de PNPLA2 comerciales y una consecuencia aleatoria como control negativo llamado Scramble, SCR. 4 de estos pares, A, C, D, E, bajaron significativamente la expresión del gen y también la proteína, aquí visto en Western blot. Es decir, la transfección de los oligos SI-PNPLA2 condujo a la disminución de la expresión del gen PNPLA2 y la proteína PDFDR en células ARP19. Segundo, examinamos los efectos de la silenciación del PNPLA2 en los fagocitos en la fagocitosis de los ensayos de pulso y casa. Interesantemente, mientras la bajada del PNPLA2 no afectó la ingestión, visto en el pulso, la degradación de la casa fue menor con silenciación que con el control scrambled, como se puede ver aquí. Esto significa que la disminución en los niveles de PDFDR causó una deficiencia en la degradación de rodopsina, que fue ingerida en forma de segmentos externos POS por estas células. También examinamos la acumulación de lípidos en las células transfectadas con el silenciador SI-PNPLA2 después de pulso y casa con segmentos POS, tiñéndolos con body P, aquí en la izquierda. Las células con PNPLA2 tenían gotas lipídicas teñidas con body P, que fueron más abundantes en las células que con control SCR. La mayoría de estas gotas lipídicas estaban rodeadas de rodopsina, similares a unidades de segmentos externos, POS, compuestos de lípidos con rodopsina en la superficie. Finalmente, determinamos los niveles de ácidos grasos y de beta-hidroxibutirato durante el pulso con los segmentos externos POS. En el medio de las células transfectadas con silenciador SI-PNPLA2, los ácidos grasos fueron más bajos a los 30 minutos de exposición a los segmentos POS que en el medio de células con el control. No hubo diferencia a la hora ni a las 2 horas y media. Los niveles de beta-hidroxibutirato se secretaron de las células con silenciador SI-PNPLA2 que fueron más bajos que los de los controles, aquí a la derecha. Esto sugirió que la silenciación del gen PNPLA2 y la disminución en los niveles de PDFDR causaron un fallo en la degradación de rodopsina y de lípidos en células que fagocitan. En conclusión, la deficiencia de la proteína PDFDR disminuye la eficiencia fagocítica. Los resultados implican que la fagocitosis del epitelio pigmentario depende de PDFR y esto identifica una función nueva de esta proteína en el proceso de fagocitosis en la retina. Aquí se presenta un esquema de un modelo de trabajo derivado de estos datos que he presentado. El receptor PDFDR localizado en la membrana plasmática de células del epitelio pigmentario entra a formar parte del fagosoma al ingerir los segmentos externos de POS. El PDFDR utiliza su actividad fosfolipásica para hidrolizar fosfolípidos de la membrana, liberando ácidos grasos que son utilizados como sustrato en la mitocondria para cetogénesis. Es decir, la producción y liberación de cuerpos cetónicos a beta-hidroxibutirato, que son fuentes de energía para estas células. La hidrólisis de los fosfolípidos da acceso a las proteínas como la rodopsina para que se peguen a las proteasas y ocurra su hidrólisis. Así se facilita la degradación de la rodopsina que se encuentra embebida en membranas de los segmentos externos ingeridos. De esta manera, el PDFDR también contribuye a la renovación de los fotorreceptores durante el proceso de la visión y evita problemas de degeneración retiniana in vivo. Quiero terminar agradeciendo a todos los que participaron en este trabajo que ha sido parte central de la tesis doctoral de la hoy doctora Jenée Bullock por la Universidad de Georgetown. Muchísimas gracias.